Buenas tardes a todos. Estoy aquí con Gustavo Vergara y con parte del equipo del Reflexionario Mocambo, con Mayra, con Irak, preparando esta transmisión para ustedes en este martes de lectores y lecturas que ya no podemos estar juntos físicamente, precisamente por esta medida precautoria de aislamiento social, pero hemos invitado a Gustavo Vergara a que nos acompañe de esta manera con esta transmisión para acercar a ustedes por esta vía El idioma materno, un libro de Fabio Moravito. Y bueno, Gustavo, gracias por estar aquí, gracias por tomarte el tiempo y te dejo aquí con el micrófono y con la cámara para que platiques con el público que se está uniendo a la transmisión. Bienvenido, Gustavo. Gracias. Gracias, Daniel. Agradezco mucho a todos los que estén conectándose vía Facebook, y a los que vayan llegando también. Pues me toca el turno de presentar en martes de lecturas y lectores, y pues soy el que inaugura también en este momento las transmisiones vía red social, en este caso Facebook. Y yo les voy a hablar como decía Daniel, un libro de un escritor llamado Fabio Moravito. Es un libro muy, digamos, muy extraño y a la vez muy encantador, muy envolvente, desde el momento en que vemos la portada, por los colores, por el diseño de la portada, pero eso solo es la capa exterior. En sí mismo, este libro es una cosa rara, y lo digo así porque es una miscelánea de un autor, de un dúo, con un estilo que raya, y eso sin exagerar, en la perfección. Es un escritor de hace décadas, ha escrito poemas, ha escrito ensayo, ha escrito cuento, ha escrito novela, y además es traductor. Entonces todo ello lo hace ser un escritor que ya se ha formado una gran trayectoria, ¿no? Al menos en el mundo de las letras mexicanas, y también por el reconocimiento, las traducciones, las lecturas que ha tenido su obra. Pues digamos que también ya tiene un lugar ganado más allá del entorno nacional y de las letras en español. Sobre Fabio Moravito, es un escritor que nace en Alejandría, en Egipto. Es de padres italianos. Después de esto vive en Italia hasta los 15 años, según los datos que encontramos de él, en Milán, para ser precisos en Milán, y llega a los 15 años a la Ciudad de México. Entonces esto viene siendo muy importante porque el título del libro que se presenta hoy es El idioma materno, y esto nos remite al idioma, de alguna manera, que nos acoge desde el momento en que nacemos, ¿no? Y en este caso pues es el idioma de nuestra madre, de nuestros padres, y es el que aprendemos, la cultura que nos acoge. En esa experiencia de proximidad, es una a las que refiere Fabio Moravito en su título, ¿no? El idioma materno. Pero lo curioso aquí es que estamos hablando de un escritor que escribe en un idioma que no es su idioma materno, que no es su lengua materna, sino que en vez de escribir en italiano, toda su obra está escrita en español, sin excepción. Hay traducciones de él, y vale mucho la pena mencionarlas, de poetas italianos. Recientemente traductor, porque él empezó a ser publicado en 1985. El primer libro que le publican se llama Lotes Baldíos, de poesía, un libro de poemas por él, y se llama Lotes Baldíos, y es editado por el Fondo de Cultura Económica. A partir de eso, pues él empieza a publicar. Sus primeras publicaciones fueron
poesía, después de eso vienen cuentos, ensayos y más recientemente novelas. La última novela que él publica se llama Lector a domicilio, y todas estas publicaciones, y es también algo importante decirlo, han sido destacadas por sus premiaciones, por sus reconocimientos. Fabio Moravito es un escritor que ha sido premiado, en la gran mayoría de su obra ha sido premiada, en los distintos géneros en el que hay una manera, él se ha sumergido, ha sido reconocido, ¿no? Y regresando un poco al punto, El idioma materno es un libro que de alguna manera es una especie de suma de la trayectoria del escritor, de las vivencias, de las inquietudes, de los temas, del contenido de su obra, ¿no? Es de alguna manera eso, ¿no? Podría llamársele también un resumen, pero lo más adecuado en este caso, hablamos de una recopilación de sus inquietudes, y también lo es así literalmente porque la idea de este libro comienza a partir de que a Fabio Moravito lo invitan a escribir una serie de comentarios para un periódico argentino, El Clarín, un diario. Entonces él empieza a escribir con la indicación no debe pasar de los 2000 caracteres. Empieza a escribir sin ningún tema elegido, de alguna manera tenía cierta libertad cuando le piden que escriba, y en el transcurso de ese trabajo, de esa labor, empieza de alguna manera a darse cuenta que no puede dejar de escribir de los temas que más lo inquietan a él, que son el tema del lenguaje. Por ahí viene otra parte importante. El escritor de ahora es un escritor que tiene una formación de filólogo, es decir, está muy ligado a los temas del lenguaje, a los temas de la lingüística propiamente, a los temas de la comunicación, del habla, de la escritura. Está muy emparentado con el mundo de las palabras, y cuando digo emparentado, hay que recalcarlo, es profundamente emparentado, porque esto hace también que se refleje en su obra una inquietud por los temas que tienen que ver con el lenguaje, las palabras, la escritura, y toda la genealogía que pueda existir al respecto, todo el ramaje que pueda salir de todos esos temas. Es una de las inquietudes primordiales de Fabio Moravito. En el idioma materno, entonces, nos ofrece, este es un libro que, por su calidad, por su al mismo tiempo sencillez, por su accesibilidad, nos ofrece quizás la mirada más completa a la obra de este escritor, y podría hasta quedar de conocer a este escritor, esta obra, ¿no? Hay mucho de autobiográfico también, pero al mismo tiempo hay reflexión, hay relatos cortos, hay ensayitos respecto a temas como la literatura, los personajes literarios, comentarios sobre el lenguaje, sobre la invención de la escritura, sobre los aspectos de la traducción. Es un libro muy completo, y es un libro que en todo momento nos tiene divertidos, adentrados a su lectura, y sobre todo también lo que es destacable de este libro es el hecho de que es muy accesible, no es un libro para no es un libro que complique las cosas mucho a los que se acercan a su lectura. Entonces no habrían, y sé que hay estudiantes de la clase de escuchando esta conferencia, no debería ser ni mucho menos un libro al cual tenerle miedo de entrarle, porque es un libro muy accesible. Además es un libro muy enriquecedor, porque
que tiene una calidad en su prosa, en su lenguaje, en su ética, que hace regresar continuamente a él y disfrutarlo mucho. Antes de comenzar la charla platicaba con el profesor Daniel y justo le comentaba esto, ¿no? Y llegamos a una rápida conclusión un poco con lo que platicamos, que era un libro para disfrutarse. Y sí, es un libro para disfrutarse, es un libro que tiene 84 textos, todos ellos fueron escritos, o la mayoría de ellos fueron escritos para esta petición que le hacen del diario El Clarín a Fabio Moravito, y después nace la idea del libro. Es decir, fueron encontrando temas en común que hicieron que Fabio los entretejiera y formara lo que hoy es el libro del idioma materno. En estos 84 textos, como les comentaba anteriormente, vamos a encontrar textos con un tono más autobiográfico, otros con un tono más de ensayo, otros con un tono más de comentario, otros con un tono más de relato, de alusión a un personaje literario, como puede ser Gregorio Marañón de La Metamorfosis de Franz Kafka, como puede ser París de la epopeya de la Ilíada de Homero, como puede ser El Pulgarcito de los cuentos de hadas, y entonces encontramos esta diversidad de temas, y también uno de los temas que podrían ser los más de los más complejos o difíciles de encarar cuando uno está leyendo este libro, que son los del lenguaje. Les decía que bueno, Fabio tiene la formación de filólogo, entonces está también muy plasmado, pues esa formación, esa mirada que tiene Fabio respecto a la escritura, y que también hacía pues un comentario respecto a el encargo que le hacen. Él se da cuenta de que no le queda más que hablar del libro, de la escritura, del idioma, y por supuesto también, por algo que comenté anteriormente, el hecho de que él escriba en español cuando su lengua materna es el italiano, ¿no? En ese sentido, Fabio hace una autocrítica. Justo tiene un texto por ahí o varios textos que hablan de este aspecto, y considera en algún momento a los traductores como una especie de traidores, y también a los escritores mismos, traidores vocacionales, o de alguna manera ellos traicionan al prójimo, nos dice Fabio en un escrito, porque se alejan de la vida práctica, de la vida social, y se convierten en unos ladrones y centinelas, ¿no? Ladrones porque sigilosamente espían a los demás para quitarles algo de lo que ellos son, de lo que ellos de lo que ellos hablan, pero al mismo tiempo son centinelas porque siempre están vigilando a los otros, ¿no? Y en este aspecto también Fabio reflexiona mucho, y digo que es autocrítico porque él justo cuestiona y habla de la figura de los traductores, y siendo él un traductor, justo señala la torpeza que muchas veces los traductores tienen al encarar su trabajo, ¿no? Un texto que es muy de alguna manera divertido, que tiene y revelador al mismo tiempo, Fabio, es donde nos comenta que un traductor está trabajando y con un texto, con una historia, y de repente hay una parte que dice, y había un mudo en esa historia, y en una parte dicen el mudo enmudeció. Entonces a partir de eso, Fabio nos cuenta que el traductor de esa ocasión tenía pues una entre que enmudeció, que cayó, que guardó silencio, y nos dice que lo correcto hubiera sido quizás
poner algo más que no fuera enmudeció para no crear como esta cuestión ilógica de cómo es posible que un mudo enmudezca, ¿no? Pero al mismo tiempo después Fabio reflexiona al respecto de esta situación y nos comenta que justo existen ciertos giros en el lenguaje de la gente que no puede hablar, que es muda, que en sí mismos también son una lengua, porque los mudos tienen su propia lengua y también pueden enmudecer. Y así mismo también los sordos tienen una lengua y son capaces de decir en ese sistema de lenguas, proferir una burla y decir no escuchas nada, y cuando sería totalmente ilógico pensar que un mudo no escucha, porque ya es una obviedad, ¿no? Pero bueno, Fabio nos habla de que hay muchas cuestiones pues muy importantes en la labor de traducción, en la labor de traslación de un texto, que en muchos casos son soslayadas o están soslayadas y empobrecen muchísimo la calidad del trabajo del traductor, ¿no? Ahora, también Fabio y lo hace muy divertido y muy juguetón, porque asume que los que escriben en otro idioma o los que están tratando de traducir algo a otro idioma siempre pues se encuentran en encrucijadas como estas, pero también en los errores que son inevitables, ¿no? Otra de las cosas que comenta Fabio en su libro es, por ejemplo, las formas en las que él se enamora de la escritura y se enamora de los libros y decide volverse un escritor. Y decir se enamora es una forma muy romántica, pero al mismo tiempo él de alguna manera lo cuenta así, ¿no? Y bueno, un poco para tener esta dinámica de leer y comentar y bueno, de irles compartiendo un poco del libro, que yo le comentaba a Daniel que a mí me encantaría presentar el libro de manera presencial, porque este es un libro que es, como les comentaba al principio, es muy accesible, es un libro para quienes quieran disfrutar una lectura, es recomendable por su calidad, por su concisión, por su brevedad, por la elaboración con mucho esmero. Es notorio que es un libro de un escritor maduro, un libro de un escritor que disfruta lo que hace, un libro de un escritor conocedor y que posee un dominio de la lengua, a destacar otra vez que no es su lengua materna, impecable, ¿no? Pero algo del tema de cómo él empieza a tomarse en serio esta vocación o descubre esta vocación de escritor y cómo lo emparenta, lo liga con una vocación también ligada a la traición, a la lejanía, a la anulación de esa proximidad con los otros, está en el primer texto del libro, ¿no? Y lo quiero compartir para que pues nos hagamos una idea de lo que les estoy hablando. Y bueno, el primer escrito de este libro del idioma materno se llama Scriptore Traditore y dice así: a los 7 años me enamoré de un compañero del colegio. Me habría podido enamorar de una niña, pero en mi escuela los niños y las niñas estaban separados. Así que me enamoré de la única niña que estaba a mi alcance, y esa era Massimo P., un niño tímido de facciones delicadísimas que no hablaba con nadie. Era el primer día del colegio. Estábamos en el recreo y Máximo se acercó a pedirme que le amarrara los cordones de los zapatos. Se veía desvalido entre tantos niños que gritaban correteando en el patio, y quedé prendado de su hermosura y su fragilidad.
pareces una niña, le dije, y él, quizá acostumbrado a oír eso, se limitó a sonreír. Acabó el recreo y regresamos al salón de clase. Su lugar estaba separado del mío por hileras. Ni una sola vez volteó a verme y pensé que se había olvidado de mí. Llegó la hora de la lectura. Cada uno debía leer en voz alta algunos trozos de un cuento que venía en el libro. Leyeron unos cuantos niños antes de que el maestro señalara a Máximo. Él puso su dedo sobre el inicio del párrafo y pronunció la primera palabra. Mejor dicho, la balbuceó. En la segunda palabra volvió a atorarse y también en la siguiente. Leía tan mal que no pudo concluir la frase. El maestro perdió la paciencia y le dijo a otro que siguiera leyendo. Acepté la triste verdad. Máximo P., a pesar de su apariencia angelical, era un burro redomado. Entonces llegó mi turno. Tomé una decisión repentina: leer peor que Máximo. Pienso que, de haberlo hecho, ahora sería un hombre mejor del que soy. Si hay episodios decisivos en la infancia, ese fue uno de ellos, porque después de equivocarme adrede en la primera línea, me di cuenta de que no podría seguir estropeando una palabra más, y me solté a leer con una fluidez que el maestro aprobó con un gesto de admiración. Esto es leer bien, dijo, y creo que fue entonces que vislumbré que mi vocación sería escribir libros, casi al mismo tiempo que conocí el sabor de la traición. Siempre he pensado que son dos vocaciones estrechamente unidas. Bueno, así comienza el idioma materno. Ese es el primer texto de los 84 que se incluyen en este libro. Y bueno, era para mostrarles un poco de esto que Fabio llama argumentos poéticos, que son los que componen los textos de este libro. Y me parece que el argumento poético del cual él señala, se encuentra aquí en esa peculiar manera de nombrar o de distinguir a la traición, ¿no? Y además de ligarla a tan digamos, cercana a la vocación de escribir, ¿no? Y bueno, también ¿qué? ¿Que enseñe el libro? Vale. Bueno, me están pidiendo que enseñe el libro por ahí. Que también ese es apenas el principio, ¿no? O sea, no puedo ahondar más, pero también nos habla del aspecto de la disciplina. Y es ahí cuando toca el tema de, porque puedes abordar la disciplina de un escritor de muchísimas maneras, o la indisciplina también, pero él la aborda de una manera muy original, muy auténtica, y espero que esas palabras no son entrilladas, pero lo considero así, porque él habla de una cuestión de hurtar, de robar, de quitar a los otros, y al mismo tiempo de vigilar, en esta vigilancia, al mismo tiempo ser como su cuidador, ser como el velador de los sueños de los otros, ¿no? Un escritor está entonces pululando, dando vueltas alrededor de esas dos caras, de esos dos extremos, ¿no? Entonces es muy interesante, muy divertido la concepción, los argumentos poéticos, llamados así por el propio Fabio Moravito, que nos muestran estos primeros textos, ¿no? Cómo a partir de una historia que parte de
cuando iba a la escuela, al colegio, muy chico, se enamora de un muchachito, de un niño que es frágil, que todos lo llaman una niña, que lo bulean, que lo, pues en ese sentido lo cuestionan, lo señalan, y él se termina enamorando de esta persona, de este niño, y de repente en el salón de clases, como les leía, se encuentra en esta situación incómoda y pues él siente que termina por traicionar a Máximo, ¿no? Ese niño del cual estaba enamorado, y a partir de ahí marca como esta cuestión de la traición, ¿no? De la vocación de escritor, porque es al mismo tiempo la sensación de no poder dejar de leer bien por lealtad a sí mismo, por lealtad a su vocación de lector, de escritor, pero al mismo tiempo es la traición a la lealtad, pues del amor que siente por Máximo, ¿no? Peculiar manera de contarlo, ¿no? Esto es un poco lo que tiene más relación de los textos que incluye este libro, con la parte autobiográfica del autor, con la parte donde él nos habla de lo que han sido esas experiencias claves, ¿no? Esas experiencias importantes. Al mismo tiempo, en algún momento cambia el tono de los textos y se va ligando cada vez más a comentarios, a breves textos que tienen la tonalidad de un ensayo, los relatos cortos, pero todo tiene un eje, ¿no? El problema o la cuestión del idioma, la cuestión del lenguaje, la escritura. Hay cosas divertidas y asombrosas y regocijantes, como un texto donde él propone que el invento de la escritura le hicieron los sordos, ¿no? Como una venganza, que la literatura, que ha sido un parteaguas en la historia de la civilización, es un invento de los sordos, ¿no? Que se querían vengar de que los que hablaban, los que tenían esa capacidad del habla, se olvidaban o los relegaban, cuando ellos tenían la misma capacidad de interpretación, ¿no? Que cualquier otro que pudiera poseer la capacidad biológica de hablar, ¿no? Entonces él dice que la escritura es un invento de los sordos, ¿no? Entonces eso es un poco también de lo que habla él cuando nos lo cuenta en una entrevista. La pueden encontrar, está en internet, que se llama esto los argumentos poéticos. Y bueno, entre muchas otras cosas, yo también quería compartirles algunos textos, ya que este que les acabo de compartir anteriormente puede darles una idea de la parte reflexiva, autobiográfica de este libro. También quisiera compartirles, si es posible, un par de textos más, si no uno más. Creo que sí. Por cierto, que estamos recibiendo comentarios de la gente que nos está escuchando, y decía en uno de estos mensajes de Sara Elena que si quieres comentar en ese asunto de una vez que leyó un poema o te leyó un poema de Fabio Moravito a ti, no sé si recuerdas anecdótico ahora o después, y bueno, que escojas otro texto para leer. Claro, sí, pues esa es una parte importante, y qué bueno que me la recuerdas, y qué bueno que Sara la recuerda a través de ti. ¿Cómo conoce uno al autor del libro que presenta, no? La primera vez que escuché hablar de este autor fue por una amiga en común aquí de la gente de Reflexionario, de Mayra, de Daniel, y fue justamente, hablaba en un principio de la obra poética, aparte de la obra de Fabio, que en un principio fueron publicaciones de sus poemas, pues justo por un libro de poesía que se llama, por aquí está el nombre, Delante de un prado, una vaca. Ese fue el primer libro de Fabio que conocí y del cual pasé algunas páginas. Se me hizo muy interesante porque también
hablo de hace varios años, mi concepción de la poesía, y creo que es bastante normal la concepción un poco más ligada a una cuestión de solamente amor, y de repente te sale un poeta que se titula el libro delante del Prado, una vaca, ¿no? Y esa cuestión. Entonces fue muy interesante y me pareció peculiar, me pareció asombroso el hecho de que se pudiese pues hacer poesía también de esos temas, ¿no? Pero fue digamos, el primer acercamiento que tuve con Fabio Moravito. Por ahí creo que también está conectado Juan Manuel, amigo de Reflexionario. Saludos y a Juan Manuel. Él recordará seguro que una vez en su casa pasábamos página a la revista Letras Libres, me parece, y nos encontramos por ahí un poema de Fabio Moravito. Entonces esos fueron como los regresos al autor, ¿no? También algunos comentarios, amigas de amigos que habían sugerido, ¿no? Textos de Fabio, y empecé a verlo también en los estantes de algunas librerías, empecé a verlo en algunas entrevistas, videos, y ese fue el acercamiento que tuve a la obra de Fabio. Y antes de comprar y de leer el idioma materno, leí su última novela, que también es muy muy recomendable, y que yo creo que para el Reflexionario, para el programa de lecturas andantes, leerlo es casi una cosa obligatoria, porque se llama Lector a Domicilio, ¿no? Entonces, Lector a Domicilio. Lector a Domicilio es la última novela de Fabio Moravito, que ganó el premio Villaurrutia, Javier Villaurrutia, ¿no? Y pues así rápido les cuento, la novela va de un personaje que ha cometido un delito, no se sabe qué delito, no se sabe en qué está implicado, pero una de las formas de paliar ese delito es yendo a leer a casa de algunas personas, de preferencia, o en la norma está que sean personas como adultos mayores, enfermos, va a leerle incluso a unos, parece sordos o ciegos, no recuerdo. Entonces es gente que tiene de alguna manera, no tiene las facilidades de acceder, ¿no? a la lectura, a los libros. Entonces, y también por ahí la cuestión de los enfermos, quizás sí haya gente o adultos mayores que tenga o haya tenido ese acceso, pero es gente con este perfil. Entonces él va a leerles a todas estas personas, pero en algún momento, cuando hace sus lecturas, le señalan que no siente lo que lee. Entonces le dicen: oye, tú lees muy bien, tienes una voz encantadora, atrapas un tanto por esto, o generas atención, pero nos damos cuenta de que no hay pasión en lo que lees, no lo estás sintiendo, ¿no? Entonces es un poco el tema de la novela de Lector a Domicilio, que es la última que saca. Este libro, El idioma materno, es publicado en el 2014, y es previo a esta novela de la cual les estoy comentando, que ya 2 libros a la vez casi, ¿no? Y bueno, esta edición es de Sexto Piso. Es una edición muy bonita, lo comentábamos acá con Daniel, la tipografía, el tamaño de la letra, que también está dentro de la tipografía, los espacios, el tamaño del libro en sí mismo, ¿no? La misma solapa, ¿no? Con la información puntual allí, incluso la selección de unas partes de algunos fragmentos del texto de la contraportada, que son la selección de algunas oraciones, frases de textos que incluye el libro. Oye, de ese Lector a Domicilio me recordaste un par de cosas. Hay una obra de teatro, pero no recuerdo ahora el autor, que se llama Lector por Horas, que también habla de alguien que va a leer así como a domicilio. Y una película de Eliseo Subiela, en donde también hay un personaje femenino que le va a leer a personas mayores. Las vamos a rastrear para tener esa referencia de lectores que van a leer a esas personas mayores a domicilio, ¿no? Sí. ¿Y ibas a leer otro? Sí, les voy a compartir algo más. Comentaba también
con los chicos aquí que es difícil seleccionar un texto de este libro. De esos 84. Son breves, como el que les leí, pero hay tal precisión, tal estilo, tanta calidad en los textos que es difícil considerar que haya algunos prescindibles, ¿no? Entonces, pero también se trata de darles un adelanto, una probadita, y al mismo tiempo, aunque no se pudiera hacer la presentación presencial, la idea también del foro es que los invitemos a leer el libro, ¿no? Entonces claro. Es como esa es la cuestión. Uno de los textos que me parece divertidísimos es el siguiente. Se titula Extinción de los jardines. Tengo un amigo que apenas lee novelas y cuando se topa con una que lo apasiona, entra en un estado de gran nerviosismo. Cada 3 páginas sale a dar una vuelta al jardín de su casa, preguntándose cómo evolucionará tal o cual situación de la historia. Reanuda la lectura y 2 páginas después regresa al jardín para rumiar lo que leyó. Las ventajas de este método de lectura son evidentes. Para empezar, el ejercicio. Mi amigo está en constante movimiento y en contacto con la naturaleza. Puede que viva 100 años. ¿Cuántas novelas habrá leído al cabo de ese tiempo? Con su método, es probable que solo una docena, lo cual representa otra ventaja. ¿Para qué leer más? En realidad, lo que hace mi amigo es sabotear el final de las novelas que lee. En su jardín, mientras pasea entre los arbustos y las flores, se hace tantas preguntas y baraja tantas posibilidades de la trama que, cuando llega por fin a su desenlace, o ya lo conoce, porque es una de las soluciones que contempló de antemano, o bien, después de todas las perspectivas y los caminos que sondeó en su mente, el final ha pasado a segundo plano. Mi amigo, en resumen, lee todas las novelas como historias inconclusas. Lee resignadamente, lo que le permite sumergirse en cada página como si fuera la última. La clave está en su jardín, con un jardín a disposición donde poner a secar las frases leídas y darles vuelta una y otra vez. Mi amigo puede pasearse entre las flores, mira tal acción, tal diálogo, tal conflicto de los personajes. Para los que no tenemos esa suerte, por la mayoría, nuestro único jardín es el final de la novela, que es el momento en que nuestro espíritu podrá salir de paseo para rumiar lo que ha leído. Mientras no llegue ese momento, hay que leer la historia deprisa, devorando sus páginas, casi sin levantar la cabeza del libro, como obreros en una cadena de montaje o mineros en el fondo de una mina. Así, la novela, género que, aún más que el cuento, se cimenta en una lectura voraz y absorbente, no habría surgido sin la gradual extinción de los jardines. Ahí está. Bueno, ese es otro ejemplo de los textos, de los 84 textos de Morabito, y es otro ejemplo de libro que ahora me da mucho gusto compartirles. No es sencillo presentar este libro porque podría hablarse de tantas cosas de él, y podríamos citarlo para muchos temas. Por ejemplo, el aquí presente que tiene, yo aquí presente que tengo formación en comunicación,
de alguna manera también remite en muchos textos a esos temas, pero al mismo tiempo alguien de letras, alguien de, pues, de antropología, de lingüísticas sociales, que tenga que ver o que tenga interés, ya no alguien especializado, ni mucho menos. Y al mismo tiempo es un libro para disfrutarse, ¿no? Es eso a lo que me refiero cuando comento acá de que este es un libro muy rico, muy enriquecedor, muy disfrutable, muy apetecible. Es un libro de muchas facetas también, ¿no? Y es un libro íntimo a la vez, es un libro autobiográfico, es un libro donde el escritor tiene la apertura de compartirnos vivencias. Es un libro de ingenio y creativo porque hace historias de otras historias, literatura de otra literatura. Es un libro muy rico, ¿no? Es una miscelánea sabrosa, digámoslo así, ¿no? Y bueno, para cerrar, yo creo que les compartiría un texto más y pues, teniendo por ahí la posibilidad de presentarlo de manera presencial, hacer unas diapositivas, tocar algunos puntos más a fondo, de mi parte, ¿no? Leer otros textos y poder también tener ese diálogo, ¿no? Que es súper importante porque la presentación la hace el que presenta, la hacen los que coordinan, pero también la hacen los que asisten, la audiencia, ¿no? El público. Entonces, en ese sentido, un libro como estos y como cualquier otro con tal contenido vale mucho la pena que se presente y también con la posibilidad de tener de propiciar ese diálogo, ¿no? Y bueno, algo más, y es una selección aquí ya aleatoria, ¿no? Porque tiene tantos que podría pasarme toda la noche decidiendo. Un diccionario estúpido. Lo compré hace años en una librería de viejo, cuyo dueño me previno. Es un diccionario estúpido. Si le interesa, se lo dejo a buen precio. Lo compré porque era barato y me atrajo la idea de poseer un diccionario estúpido. En mi casa lo abrí y busqué la definición de casa. Construcción regular, por lo general con techo y ventanas de distintos materiales y formas, que defiende al ser humano de la intemperie y los peligros exteriores. Me pareció una definición muy sensata. Consulté el diccionario de la Real Academia, que define casa escuetamente: edificio para habitar. Releí la definición del diccionario estúpido y, en efecto, comparada con el laconismo del diccionario de la Real Academia Española, era algo desmesurada. ¿Por qué construcción regular? ¿Puede ser irregular una construcción? ¿Y por qué reducir la casa a un espacio defensivo? La definición del diccionario de la Real Academia Española era inmejorable. Nada de regularidad o irregularidad, nada de techos y ventanas, nada de defenderse del exterior. Busqué jardín en el diccionario estúpido. Pedazo de la casa, de diferente forma y tamaño, con plantas y flores, por lo general cercado y para retozo de los que viven en ella. Busqué jardín en el diccionario de la Real Academia y leí: terreno donde se cultivan plantas con fines ornamentales. Conciso y sin vuelta de hoja. Ni siquiera se mencionan las flores. Cerré el diccionario estúpido y lo guardé en el librero. Pecaba de locuaz y fantasioso, pero no era nada estúpido. Ya puestos, es más estúpido un diccionario que al hablar de un jardín no menciona las flores y trae plantas con fines ornamentales, lo que obligará a más de uno a hacer una nueva consulta
mientras Flores lo entienden hasta los niños. Pero recurrir a definiciones que de tan lacónicas nos encargan a menudo en un círculo de definiciones sin fin, tampoco es una estupidez, porque no es cierto que todos entendamos la palabra flores, ya que quizá, excepto los niños, nadie entiende cabalmente ninguna palabra, ni con la ayuda de un diccionario, que por abundar en sentido común nos parece estúpido, ni de otro, que por carecer por completo de él, nos lo parece aún más. Y bueno, con esto quiero cerrar la presentación del día de hoy. Les agradezco mucho a todos los que estuvieron escuchando una manera rápida e intentando ser preciso y proactivo, ¿no? Y bueno, con los motivos de la contingencia es lamentable que no podamos estar el día de hoy, pero muy feliz de poder haberles compartido este libro de Fabio Moravito, recomendadísimo. Bueno, ya es insistir más en el tema, darles más vueltas, pero muy recomendable. Espero que se haya escuchado bien del otro lado, las lecturas. Al principio creo que fue un poco enredado de mi parte, porque de verdad que había muchos temas los cuales tocar, y bueno, el ejemplo son los textos, ¿no? Y espero, bueno, que haya una segunda oportunidad de manera presencial para pues comentarlo más y escuchar las preguntas, escuchar las opiniones, todas las inquietudes que haya podido generar. Esa es la parte más divertida, es la parte más pues amena también, ¿no? Ese intercambio que hay de parte de los que estamos acá, de los que están allá, de los que se integran, y pues hasta aquí el libro de la presentación del idioma materno de Moravito. Pues muchas gracias, Gustavo. Inauguraste esta manera de los martes de lectores y lecturas. Gracias a Irad Ramírez, que nos está apoyando para poder hacer esta transmisión, a Mayra, que está aquí con nosotros como siempre. Pues comentarle a los chicos que nos están mirando, que estudian el taller Promotores de Lectura, que vamos a seguir el próximo martes intentando este formato. Estaremos en contacto para ver las sesiones de lunes y de jueves de manera directa en línea. Ya nos ponemos de acuerdo, y pues invitar a la gente a que reinventemos maneras de convivir a distancia y pues de tomar con responsabilidad esta contingencia para evitar que se dé un contagio mayor en nuestra población. Bueno, pues con esa responsabilidad y con la intención de estar emitiendo contenidos que nutran en estos días, pues con mucho gusto aquí ha estado Gustavo, y esta primera emisión de Martes de Lectores y Lecturas. Pues nos despedimos a nombre de todos, de todo este equipo. Buenas noches, y ahora sí que seguiremos en contacto con futuras actividades. Gracias, buenas noches.